Negociaciones entre México y Estados Unidos se han caracterizado por la falta de entendimiento en una primera instancia, sino hasta diversas negociaciones posteriores pueden establecerse convenios a mediano o largo plazo. Así, el vecino país del norte ha solicitado abrir consultas al amparo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en un intento de acercar posturas sobre las políticas energéticas divergentes. El punto de origen es clave, pues los estadounidenses consideran que la administración federal no ha respetado el acuerdo que se signó en 2013, con el impulso del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, mismo que permitiría el desarrollo de la inversión privada en el sector energético. La iniciativa determinaba que las primeras en despachar a la red de electricidad eran las centrales más baratas, generalmente las plantas renovables privadas. Además, la Secretaría de Energía puso en marcha una política para obligar a los usuarios de gas natural a comprar insumos a Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Para defender la legalidad de los cambios, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha referido que el sector energético no está incluido en el tratado, pues el capítulo 8 confirma la facultad de México de reformar su constitución y el dominio directo sobre los hidrocarburos. El apartado se añadió en la parte final de la negociación del TEMEC, según se indica a petición expresa del presidente. Lo que motiva la disputa es que ni el gobierno de Estados Unidos o expertos en la materia han estado de acuerdo, pues el capítulo no hace referencia al sector eléctrico. No excluye hidrocarburos de las cláusulas de protección de inversiones de la forma en que se redactó. Para los vecinos del norte, los cambios violan 5 artículos del TEMEC, que entre diversas cuestiones fijan un trato idéntico para inversionistas de Estados Unidos y de México, como ejercicio de una actividad regulatoria imparcial y la administración de leyes de forma responsable. Con imágenes de Isidro Herrera, Código 7. Solamente tenemos una nota para enriquecer un poco este diálogo, esta charla durante la noche de Código 7, y aquí es donde sabemos, hay un plazo en, digamos, en todas esta controversia, y si nos vamos a 75 días que se dijo, bueno, estarían contando a partir del 20 de julio, entonces, ¿cómo sentimos ahorita que vamos contrarreloj? ¿Cuál es la percepción, maestro? Bueno, la base de todos los tratados de libre comercio y tratados internacionales es el principio de buena fe. Eso es algo que todas las naciones, incluso en la Declaración de Marrakech, tienen entendido. Todos los tratados internacionales, la pacta sunt servanda o principio de buena fe tiene que imperar. Sin embargo, pues existen, como en todos los juegos políticos, la forma en que pueden entrar a la Cámara de Compensación y aplazar y volver a negociar y volverse a reunir, incluso hasta los mandatarios se vuelven a reunir para poder aplazar esos términos, porque todos tienen que llegar a un acuerdo con su propia legislación. Como decía el director, ¿cómo puedo afrontar problemas energéticos en soledad si existe la presión de la CFE para poder incrementar las tarifas? ¿O necesitas mayor inversión para poder acomodar algo que no sale de la noche a la mañana? Necesitan meses, incluso hasta años. Entonces, el gobierno federal lo que tiene que hacer es toda la gestión diplomática, incluso de negociación comercial, para poder llevar a cabo que esos 75 días te tienen que rendir para poder preparar algo para aplazarlo más tiempo. Que podrían ser entre 6 y 7 meses, ¿no? Si no se llegara como a un diálogo o algún resultado satisfactorio. Y de hecho, ahorita, mientras estaba el corte, seguíamos platicando de estos temas y queremos ahondar en esta parte de la energía, ¿no? De la electricidad. Entonces, ¿hasta dónde viene la repercusión, director? Y sobre todo ahorita con los ejemplos que nos has proporcionado de otras entidades. Mira, desde luego aquí hay que darle certeza, hay que darle confianza, tanto a los inversionistas, primero que nada, que es lo que nos toca hacerlo aquí nosotros en esa parte, pero también creo que debemos de tener y debemos de confiar en que el gobierno federal podrá hacer lo mismo, porque no es únicamente la parte de electricidad o de hidrocarburos. El Tratado de Libre Comercio es tan grande y tan amplio y en muchos productos que también hemos tenido algunos beneficios o hemos sido muy beneficiados en esa parte.
Yo confío en que estas negociaciones tarde o temprano tendrán que llegar a un muy buen acuerdo, si pudieran, con los emplazamientos o lo que se tenga que estar generando para darle tiempo, pero yo creo que todos vamos a salir ganando con esta parte. Creo que el gobierno federal tendrá que hacer esa parte de generar una confianza también a los inversionistas extranjeros como a los locales y darle certeza y certidumbre sobre todo a toda la gente que tenemos aquí. Yo creo que vamos a salir avantes en esta parte. Yo confío mucho en que el gobierno federal tendrá la capacidad y la osadía para poder hacer una muy buena negociación, ¿sí? Y desde luego nuestros vecinos tendrán que también hacer su aportación necesaria para que todo esto salga adelante. Y podríamos considerar, digo, pisando un poquito la parte política, aquí hasta donde ustedes deseen llegar, ¿se consideraría que se ha puesto en jaque, digamos, la modificación, si nos referimos a la ley de la industria eléctrica, y también ya refería el director, por ejemplo, a la ley de hidrocarburos, si nos vamos como que unos pasos atrás y pensando en lo que muchos concibieron como una primera derrota de Andrés Manuel López Obrador cuando pisamos la reforma eléctrica, cuando se quedó este planteamiento, maestro? Bueno, el director tiene un punto muy importante. El tratado abarca un universo enorme de bienes, servicios. En este caso, bueno, el problema es la energía. La energía es el foco de este ojo del huracán en cuanto a las modificaciones. Sin embargo, como nada más estamos hablando de un tema que es el objeto de modificación del tratado, por así decirlo, no nos podemos a pensar cuando estaba Donald Trump. Donald Trump presionaba al presidente de la República para poder detener la migración de una forma brutal, con el entendido de que si no lo hacías, te subo los impuestos a bienes. Entonces, que es básicamente lo que pasa por todas las aduanas todos los días, es dinero en efectivo, en bienes. ¿Cómo puedes parar un tráfico así? Porque los impuestos realmente es el primer freno que tiene el país. Frenas el libre comercio. Y ahora tenemos la energía, pero yo, en mi punto de vista personal, este asunto tiene que ver más con lo laboral que de infraestructura financiero y de incluso de las condiciones geográficas y recursos que contamos en México. Esto es un tema 100% laboral. Y así tú lo percibes también, director. Sí, sabemos, y también es muy importante que ver en este tema, justamente como platica el maestro, es el tema laboral hoy en Estados Unidos es tan complejo. Estados Unidos, los requerimientos y la escasez y la necesidad de la mano de obra que tiene hoy en día es tan grande que realmente su economía realmente se ha visto afectada. O sea, la oferta laboral es tan grande y la falta de trabajadores aún es mayor a la parte de la necesidad. Entonces, realmente yo creo que también en esa parte el gobierno podrá sacar una muy buena negociación, porque a nosotros nos han solicitado ya, cosa que ya no se veía desde hace mucho tiempo, y hoy el gobierno ha accedido en los programas justamente que tuvimos para que todos los trabajadores que estuvieran en Estados Unidos pudieran recuperar sus pensiones de gente que estuvo hace 40 años, cosa que no venía sucediendo desde hace mucho tiempo, y esto quiere decir que realmente lo que quieren ellos es facilitar también la migración a sus países, porque realmente la falta de mano de obra en Estados Unidos es tan grande, ¿sí? Y la oferta laboral sobrepasa muchísimo la parte, y es la parte que realmente se oferta, es la que realmente los migrantes o inmigrantes son los que tienen esa parte de Centroamérica y de México en Estados Unidos. Y respecto a lo que refieres, director Ricardo Maestro, ¿tú percibes entonces que se dé el visto bueno de parte de Estados Unidos? Porque eso fue justo el planteamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador. O sea, como que, oye, nosotros tenemos aquí a tu mano de obra, entonces nada más hay que darle ciertas facilidades. Y bueno, si veíamos a Joe Biden, al menos solamente las imágenes así como que le daba un poquito de risa, y después se habló de otro tipo de compromisos que tienen que ver con la frontera. Entonces, ¿tú percibes que en ese aspecto se vaya a prosperar en conjunto? Bueno, lo que pasa es que el poder sindical radica en Washington.
donde existe toda la cantidad de grupos de cabildeo institucional y político que presionan al gobierno norteamericano a implantar esas medidas en cuanto a lo laboral. Entonces ese visto bueno también tiene que discutirlo Biden con diversos grupos de presión, sindicatos, políticos de diferentes industrias, automotriz, la energética, alimentos, que también, si consideramos en frontera, están todas las industrias. En frontera se fabrica. Ahora también consideramos que en México, la mayor fuerza sindical, ¿de dónde está? En la energía. En la energía, en las comunicaciones, transportes también. Entonces, Estados Unidos, la presión laboral la tienen todas las industrias. Es un abanico más grande de presión laboral en cuanto a la regulación. Y ahora, si consideramos que un tratado de libre comercio está, no a la par, está entre las leyes federales y la Carta Magna del país, es básicamente algo en lo que no te riges como una ley suprema. O sea, tiene mucho que ver. Sin embargo, el Poder Legislativo también hay presencia de grupos de presión que presionan a los gobiernos a poder emitir regulación que puede incluso frenar economías circulares como la de Soledad. Economías a gran escala como ya del estado de San Luis Potosí. Y vamos a seguir haciendo un desglose sobre este tema tan importante, el alcance de esta controversia por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y que más allá de lo energético, aquí se ha estado aterrizando en el ámbito laboral, y queremos que usted también nos envíe sus comentarios al 44 48 47 14 58. Los mensajes directos que lleguen a nuestra página también son atendidos por un equipo que mantiene el compromiso con usted. Sigan la señal de Canal 7 en Código 7. Regresamos.